de forma ergonómica equivocada con respecto a las alturas a los habitantes de Guayaquil. Estaban a 1,20 m, 1,15 m de altura, y en general la gente de Ecuador es bastante más baja, y en realidad se tenían que estar abriendo casi así las manijas, y no en una posición normal como generalmente se está pensando con una manija a 90 centímetros, una cosa así, ¿no? Independientemente de los prototipos de manijas que concluimos haciendo en 4 días de trabajo, porque la gimnasia era como la que estamos haciendo ahora. Hagamos productos que tienen que ver con el mercado, y yo soy el cliente y necesito un prototipo dentro de 4 días. Pero 4 días que soy, señor, tengo una exposición en 4 días, tengo que mostrar esto a mi siguiente cliente. Y se presentaron, había grupos de trabajo, y fueron las 20 modelos distintos. Pero lo más jugoso fue darse cuenta que había un error de base, que las manijas estaban instaladas en lugares que no correspondían con la altura del usuario. Y cuando uno dice investigar, y dijo los museos, los libros, quizás también en computadora, la calle. La calle es el mejor sitio para investigar. Llévense esto, ahora tenemos estas cosas. Y el teléfono también, pero a mí me gusta más eso. Llévense esto siempre encima. La cantidad de situaciones que uno puede documentar absolutamente insólitas, de los individuos, de los objetos, de las situaciones de luz, de los reflejos, de los encuentros de los edificios, de una esquina de un algo, de una particularidad, de un zapato tirado en el piso. Esos son instantes de un valor fantástico para la tarea que la cual estamos nosotros desarrollando. Un fondo, una trama, una pared con un musgo se convierte de golpe, nosotros en la oficina tenemos una base de datos de tramas. Tenemos como museo 500 fotos de superficies de todo tipo que uno va descubriendo y las va almacenando, y periódicamente cuando necesitamos las estamos usando para hacer algunas propuestas o algunas gráficas o lo que fuera, y así siguiendo. Documente, está aquel que lleva su anotador y hace croquis, como el decano o el rector de la UNAM de México, que anda siempre con el lapicillo y haciendo croquis de todo lo que ve. Anoten, registren nombres, registren situaciones de fonética que escuchan, puede convertirse el día de mañana en una marca.